Amén, hermano. Dios los bendiga a cada uno de los que se encuentran aquí hoy acompañándonos en este culto de adoración y exaltación a nuestro Dios. Y Dios los bendiga y saludo a todas aquellas personas que nos están viendo a través de las redes. Es un gozo verdaderamente nosotros poder estar compartiendo nuevamente en la casa de Dios y con una nueva oportunidad para poder glorificarlo y exaltarlo. Quisiera que ustedes en sus casas y aquí, los que aún no lo han podido identificar, podamos buscar el Salmo 150. Y quiero que leamos una porción bíblica donde nos lleva a nosotros a expresar esa adoración. Ahorita en el tiempo de oración estábamos hablando sobre diferentes razones que nosotros podíamos tener para poder exaltar el nombre de Dios. Así que hoy quiero leer esta porción en el Salmo 150, versos 1 y 2, donde nos lleva y nos permite entender a nosotros que podemos adorar a Dios no solamente por quien Él es, sino por lo que es Él, por cuán grande es Él. Dice el Salmo 150, versos 1 y 2, dice: alabad a Dios, alabadlo en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento. Dice el verso 2: alabarle por sus proezas, por todas aquellas cosas que Él ha hecho, alabarlo conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarlo porque Él es grande, hermano. Nosotros podemos tener muchísimas razones para adorarlo, pero con esa es suficiente. Adorar a Dios por quien Él es, adorar a Dios por su grandeza. Pero Dios, en su gran amor, en su infinito amor, a nosotros sus hijos nos bendice de tal forma que nos sigue dando razones para adorarlo. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos que llevamos tanto tiempo pasando por situaciones quizás para algunos más difíciles que otras, la realidad es que un tanto difíciles, pero nosotros vemos cómo Dios en su amor, en su misericordia y en una muestra de su gracia nos ha bendecido también. Los hermanos allá en sus casas que pueden compartir con su familia este tiempo de adoración, este tiempo donde nos podemos gozar más adelante con la palabra de Dios, es una bendición de Dios. Que nosotros podamos regresar nuevamente al culto y poder cantar alabanzas entre hermanos, es una bendición de Dios. Miramos a nuestro alrededor y vemos nuestra familia juntas, son bendiciones que Dios nos da. No solamente adorar a Dios hoy, aprovechar esa oportunidad, porque Dios es grande y es digno. Con eso nada más, con su grandeza, es digno de toda alabanza. Que nos podamos parar, que nos podamos poner en pie cada uno de nosotros, levantar nuestras manos en adoración a Dios, porque Él es grande. Pero no solamente eso, sino que nos da bendiciones porque Él nos ama. Nos da bendiciones porque por su gracia. Y ustedes saben que eso no termina ahí. En Romanos capítulo 3, 23 nos presenta un escenario diferente y de hecho un escenario peor todavía, pero un momento donde su gracia fue mayor. Dice Romanos capítulo 3, versos 23 y 24: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Aquí en este pasaje nos enseña un panorama más difícil que el que estamos viviendo ahora, el peor que cualquier ser humano puede estar, que era estar de espaldas a Dios, destituido de su gloria, pero sin embargo una manifestación mayor de su gracia. Por su gracia nos salvó. Un momento peor y su gracia fue mayor. Si tenemos la oportunidad hoy que Dios nos está dando de venir aquí a adorarlo, exaltarlo con todo lo que tenemos, porque su gracia fue mayor y hoy somos libres en Él, nos perdonó nuestro pecado, no perdamos esa bendición, no perdamos esa oportunidad, pongámonos en pie y adoremos a ese Dios, a ese nuestro Salvador que mostró su gracia y hoy vivimos gozándonos en que su gracia fue mayor. Amén, hermano. Así que adoremos a nuestro Dios, adoremos a nuestro Salvador, adoremos porque su gracia es mayor que nuestro pecado. Amén, hermano. Mi amor, mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar, venciendo mi sed olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó nuestra deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden expresarle su alabanza? Porque Dios nos mostró su gracia a pesar de nuestras faltas, a pesar de que nuestras faltas eran muchas, de que nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. No fue, su gracia es mayor. Y a ese Dios que nos mostró su gracia de una forma que jamás nadie, nosotros quizás podamos decir, diache, porque yo no puedo entender cómo pudo ser. Bueno, es que es Dios. Y ese amor no lo vamos a comparar con nada que nosotros conozcamos. Ese fue su amor, esa fue su manifestación de amor, es su gracia. Esa fue la forma en que, aunque nosotros probablemente le demos 20 vueltas y busquemos 20 razones quizás para poder, mira, ese fue su manifestación, la manifestación de amor más grande que jamás haya existido. Cuando Él se olvidó de aquella falta, se entregó por nosotros para darnos salvación. Amén. Solamente Él hizo eso. Solamente Él es digno de nuestra adoración. Amén. Solamente Él es digno de nuestra alabanza. Y hoy nos dio la oportunidad para que podamos regresar y podamos expresarle todo ese deseo de agradecimiento, toda esa expresión de alabanza a Él, el único merecedor. Quiero compartirle más todavía que puede motivar a nosotros a una adoración. Quisiera compartirle en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 9, donde nos muestra algo que yo sé que ustedes conocen, pero nos motiva a seguir adorándolo. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, miren nuevamente, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso no le arranca de ustedes una adoración a Dios. Eso no le saca de su corazón una expresión de alabanza a nuestro único Salvador. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren, no por nosotros, dice el versículo 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe en aquel Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús, por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, nunca podía ser de nosotros, nunca podíamos nosotros habernos acercado a Cristo solamente por su perdón y por su salvación.
Esto solamente por medio de la fe en Cristo. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. No es por obra. Si hubiese sido por una obra, fue por la obra de Jesucristo. Adoremos a nuestro Salvador. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Adoremos a nuestro Rey. No dejemos pasar esa oportunidad hoy. No sabemos mañana. Adoremos a nuestro Dios, hermano. Adoremos hoy. Divina gracia me alcanzó, de bravo mar me rescató, a salvo estoy, pues mi roca es Él, mi salvación es el Señor. No temeré al oscurecer, yo con su fuerza escalaré, y el sol veré al amanecer, mi salvación es el Señor. ¿Quién es como el Señor, mi Dios, Salvador amoroso y fiel? Mi mal pagó, en la cruz venció, mi salvación
gracias, Señor, porque tenemos la promesa de que te vamos a ver, Señor. Tenemos la promesa de que esa tumba no se va a cerrar. Y como tú prometiste que estabas preparando lugar para nosotros, ya eso está seguro por tu sangre, por tu sacrificio. Tú eres nuestra salvación. Gracias, Jesús. Santo, hermano, Dios les bendiga a todos. Un gozo y un gusto estar aquí. Vemos caras nuevas que se están acercando otra vez con nosotros y damos gracias al Señor por eso. Y todos aquellos que están a través de Facebook Live conectados, Dios les bendiga también a todos. Le invito a abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13. Y después de leer las Escrituras, tengo algunas peticiones de oración que voy a incluirlas en esa oración. Y también vamos a orar. Yo sé que muchas personas postean sus oraciones en los comentarios en Facebook, así que también voy a estar orando por cada una de ellas. La palabra del Señor dice así en Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondió Jesús, le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, presentando nuestras vidas. Presentando, Señor, primero estas peticiones, la sobrina de Lidia, Señor, por el papá de Betsy, por el cambio de gobierno en la República Dominicana, Señor, por las elecciones o no las elecciones, las primarias que hay hoy, Señor. Padre, que tú puedas dar la tranquilidad para que cada persona que vaya a votar no tenga su fe puesta por quienes están votando, sino su fe puesta en ti. Padre, te damos las gracias. La familia Zapata se une, Señor, a ti dándote las gracias, porque tú eres el único que haces todas las cosas. Nosotros sin ti somos nada. Ahora, Padre, en este momento especial, nos acercamos a tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables, Señor, esta mañana. Padre, muéstranos tu gloria. Abre nuestro entendimiento, porque hoy vamos a conocer un poco más de tu grandeza. Que eso nos lleve a la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, como bien saben, estamos ya en la última tentación de Jesús. Fueron 3. Y dando la analogía del boxeo, entonces nos estamos acercando al último round de esta batalla. O de esta primera batalla. Ya hemos visto cómo la primera tentación,
Satanás le dijo a Jesús, convierte esta piedra en pan. Ante un desayuno con esta piedra que está ahí, desayuna. El Señor le dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre. Después el diablo lleva a Jesús y le dice, te voy a dar todos los reinos del mundo si postrado me adoras. Y Jesús le dice, al Señor solo adoraré. Y después ahora en este último round, última etapa, Satanás, vemos en el versículo 9, que llevó a Jesús en el pináculo del templo. Esto es importante porque dice el libro de Malaquías, capítulo 3, que ellos entendían que con el libro de Malaquías el Señor iba a venir desde su templo y se iba a aparecer a las personas. Satanás lo que le está pidiendo a Jesús es, haz un acto para que todo el mundo te mire. Imagínense ese evento que Satanás está pidiéndole a Jesús. Satanás le está diciendo a Jesús, mira Jesús, párate en la parte más alta del templo, párate. Y mira lo que vas a hacer, te vas a tirar. Y cuando tú te tires y estés cayendo, todo el mundo te va a estar mirando, eso va a ser un espectáculo. No va a haber una iglesia que haga algo mejor que lo que tú vas a hacer. Tú vas a tirarte, entonces tú te vas a tirar y vas a tirarte así para que todo el mundo te vea. Y cuando tú estés de camino hacia el piso, todo el mundo va a estar sorprendido. Y recuerdo aquel anuncio que decía, ¿qué es? Es un rayo, es esto. ¿Se recuerdan de ese anuncio que era Superman? Yo no sé si eso hace poco para acá. Entonces la gente se iba a preguntar, ¿y quién es ese que está cayendo? Y entonces van a venir los ángeles y te van a atrapar. Y vas a caer así en el piso y todo el mundo te va a dar la gloria y todo el mundo te va a exaltar. Eso es lo que Satanás le está diciendo a Jesús. Satanás le está diciendo a Jesús, tírate, porque las escrituras dicen eso. Así que lo lleva al punto más alto, dice el versículo 9. Entonces el diablo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí. Y Satanás, el diablo, que no es listo nada, cita las escrituras. Recordemos, Satanás le dice a Jesús, hazte un desayuno de esta piedra, y Jesús le cita las escrituras. Satanás le dice en lo otro, tírate, te daré todos los reinos de este mundo. ¿Y qué hace Jesús? Le cita las escrituras. No. Así que Satanás dice, bueno, si he tentado 2 veces a Jesús y él me ha citado la Biblia, vamos a hacer algo. Vamos a citarle la Biblia también. Porque si él me está citando la Biblia a mí, yo le voy a citar también la Biblia a él. Y aquí Satanás cita el Salmo 91 hacia Jesús y le dice, pues escrito está, a sus ángeles te comendará para que te guarden. En la mano te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Aquí Satanás está citando la Biblia, pero la está citando no correctamente como la Biblia está. Aquí Satanás le está diciendo a Jesús, tírate. Satanás le está diciendo a Jesús, tírate, tírate, tienta a Dios lanzándote para que tú veas que Dios te va a proteger. Así que vete, tírate por ahí, porque Dios ha prometido, citando las escrituras, que te va a proteger. Y Jesús le dice, versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué está pasando aquí? Satanás le está diciendo, el diablo le está diciendo a Jesús, tírate. Dios va a poner en evidencia que Él te va a proteger. Te va a proteger. En otras palabras, Satanás le está diciendo a Jesús, tienta a Dios, prueba a ver si realmente Dios te ama. Porque si realmente Dios te ama, como dice su palabra,
tú te vas a tirar y Él te va a proteger. Tienta a Dios. Dale, lánzate. Y Jesús cita un pasaje de Deuteronomios. Y hasta ahora cada una de las citas de Jesús ha sido en Deuteronomio. Pero esta palabra de Deuteronomio que Jesús está citando, está en el capítulo 6, versículo 16 de Deuteronomio, es un evento muy triste. Es un evento muy triste que Cristo está citando. Mire lo que pasó en este evento. El pueblo de Israel sale de Egipto. Llega el momento que llega a Masá y tiene sed. Y ustedes saben que el pueblo de Israel no juega con su comida. Y cuando tiene sed o tiene hambre, lo primero que hacen es gritar y morder. ¿Le viene a la mente a alguien, a usted con eso? Cuando tiene hambre, no nos transformamos algunos de nosotros cuando hay hambre. El pueblo de Israel se transformó y empezó a quejarse de Dios. Pero a tal punto que el pueblo de Israel se acerca a Moisés y le dice: ¿por qué nos has traído aquí? ¿Por qué Dios nos ha traído aquí? Para que muramos. Y Moisés le dice: ¿por qué tientan a Dios? ¿Por qué lo están tentando? Y Moisés va a hablar con Dios y le dice en el versículo 4: y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Aún un poco más y me apedrean. Así que cuando Moisés fue a interceder y a hablar con el pueblo diciéndole: ¿por qué estás retando a Dios?, el pueblo lo iba a apedrear. Así que al final del versículo 7, después que Dios hace provisión de agua, dice: y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, porque por la contienda de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Así que es importante, porque la mayoría de las personas del pueblo, cuando estaban en el desierto, murieron. Es importante que nosotros entendamos que vemos en las películas, y vemos en las películas de Moisés, cómo Moisés saca al pueblo de Egipto. Vemos cómo el mar se abre, vemos cómo ellos pasan con los pies secos, vemos diferentes cosas, pero no se nos puede olvidar que la mayoría de la gente que salió de Egipto no entró a la tierra prometida física. No entraron. La mayoría de la gente que salió de Egipto no entraron. La mayoría de la gente que salió de Egipto, dice 1 Corintios capítulo 10, quedaron tendidos en el desierto. Murieron en el desierto. ¿Por qué murieron en el desierto? Por tentar a Dios constantemente. Por desconfiar de Dios constantemente. Por quejarse contra Dios. Por la queja. La queja para nosotros es algo normal. Pero cuando miramos las Escrituras, la queja no es normal. Así que, ¿cuál era la intención de Satanás con Jesús? ¿Cuál era la intención? Primero, que Jesús desconfiara de la palabra de Dios. Eso es lo que quería Satanás. Satanás quería que Jesús desconfiara de la palabra de Dios y que Jesús tentara a Dios. Una persona de apellido Sorsoli dijo esto y nos va a abrir un poco más la mente. Él dijo: demandar pruebas de Dios para confirmar que en Él, demandar pruebas de Dios para confiar en Él es una forma de negar la fe. Escuche bien. Demandar pruebas de Dios para confiar en Él es una forma de negar la fe. Demandar pruebas. Satanás le está diciendo a Jesús: tírate para ver
y compruebes que Dios te va a recoger. No sé si me estoy explicando bien lo que quiero decir. Tírate para que compruebes si Dios te va a recoger o no. Tírate, dale. Tú no estás seguro que Dios te va a recoger. Tírate para que compruebes que Dios te va a recoger. En otras palabras, pide evidencia a Dios de que Él te va a recoger. Eso no es fe. Pedir evidencias es fe. No, porque la fe es caminar por ella misma y no por ver. Y Satanás estaba diciéndole a Jesús, pide evidencias, pide una demostración del poder de Dios. Pide una demostración. ¿No nos pasa eso muchos de nosotros? ¿No nos pasa eso que a veces nosotros demandamos de Dios pruebas? Señor, si tú realmente me amas, haz tal cosa. Señor, si tú realmente me amas, libérame de tal cosa. Señor, si tú realmente me amas, provéeme tal cosa. Hermanos, eso es tentar contra Dios. Nosotros no necesitamos que Dios nos compruebe nada, porque que Él lo diga es suficiente, su palabra es suficiente. Entonces Jesús, cuando le contesta a él, diciéndole esas palabras de que no tentarás al Señor tu Dios, Satanás, dice el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Mateo capítulo 4, versículo 10 dice que Jesús le dijo, vete Satanás, y Satanás se fue. Pero es importante porque Satanás dijo, y el libro dice, estaba esperando el momento oportuno. O sea que el tercer round no es el último round. Después Satanás llenó la mente de Judas para que lo vendiera. Después Satanás le pidió a Jesús el permiso para zarandear a Pedro. Y la última y final estocada de Dios hacia Satanás fue un domingo cuando un cuerpo muerto comenzó a vivir. Cuando un cuerpo muerto comenzó a respirar nuevamente. Ahí Satanás comprendió que él fue derrotado. Ahora, en resumen, cada una de las tentaciones tenía como propósito que Jesús dudara de la palabra de Dios, que pecara igual que Adán e Israel y así no poder morir en nuestro lugar. Cada una de las tentaciones fueron esas. Cada una de esas tentaciones fue con ese propósito. ¿Y qué quiere Satanás con nosotros? Eso fue lo que Satanás hizo con Adán. Eso fue lo que Satanás hizo con el pueblo de Israel. Tienta a Dios, duda de la palabra de Dios. Dios no te está diciendo la verdad. Dios es mentiroso. Eso fue lo que Satanás le dijo a Eva. Dios te está mintiendo. Le dijo a Adán, Dios te está mintiendo. Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto vas a ser igual que Él. Es que Dios no quiere competencia. Dios te está mintiendo. Y el pueblo de Israel fue tentado con lo mismo. Y el pueblo de Israel constantemente cayó y dudó de Dios. Tan pronto Moisés estuvo unos días en el monte, el pueblo de Dios hizo un becerro de oro para adorarle. Hermanos, escuchen esto. Dios le dijo, cada día te voy a dar maná, cada día te voy a alimentar, todos los días te voy a alimentar y el viernes vas a guardar, porque el sábado es día de reposo. El viernes es el único día que vas a guardar para el sábado. El resto de los días no guardes el pan, no lo guardes porque yo te voy a dar alimento todos los días. ¿Y qué hicieron ellos? La mayoría de ellos guardaron el maná. Dios le está diciendo, yo te voy a dar todos los días. ¿Y ellos qué hicieron? Guardaban el maná.
¿Por qué? Porque desconfiaban de Dios. Desconfiaban de lo que Dios decía. Y si vemos lo que intentó Satanás hacer con Jesús es lo mismo. Desconfía de la palabra de Dios. Desconfía de Dios. Dios es mentiroso. Dios te mintió. Pero Satanás es listo. Satanás no le dijo Dios te mintió de manera directa. Satanás le dijo fácil, prueba si Dios te ama o no. Y buscar una prueba, como ya hemos dicho, no es un acto de fe. El que realmente tiene fe en Cristo no necesita pruebas de Cristo porque su salvación es suficiente. Así que Satanás, ¿qué quiere hacer el diablo con nosotros? Quiere que dudemos de la palabra de Dios y quiere que también pongamos a prueba a Dios. Así que, ¿cómo podemos batallar con esas tentaciones? ¿Cómo podemos batallar con esas tentaciones? Conociendo y relacionándonos con Dios. Conociendo y relacionándonos con Dios. Jesús sabía quién es Dios. Jesús sabe o sabía en aquel momento y sabe ahora cuál es el carácter de Dios. Adán y Eva no sabían el carácter de Dios. No lo conocían. Lo habían visto, pero no habían creído en Él. El pueblo de Israel tenía muy poco conocimiento de ese carácter y desconfió constantemente. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento siempre desconfió de Dios. Y Satanás sabe eso. Y Satanás sabe que si nos tienta a nosotros con la desconfianza, es posible que también nosotros caigamos. Es posible que también nosotros caigamos en el desespero. Y mucho más cuando las cosas cada día son más difíciles. Tenemos hermanos que han perdido sus casas. Tenemos al hermano Camilo, que gracias a Dios está hoy con nosotros, que perdió a su esposa esta semana. Estamos viviendo momentos de mucho sufrimiento. Satanás quiere aprovecharse para que nosotros dudemos de quién es nuestro Dios. Así que esta mañana, casi mediodía, me propongo presentarle un poco de quién es nuestro Dios, para que nosotros conozcamos un poco de su grandeza. Porque la razón por la cual Cristo se mantuvo firme en la tentación no tan solo es porque es Dios, sino porque Él conoce el carácter de Dios. Y la razón o la manera en cómo nosotros podemos permanecer firmes en medio de las pruebas es conociendo a Dios y relacionándonos con Él. Lo primero que nosotros, yo sé que son muchas cualidades de Dios y muchos atributos de Dios, yo solamente quiero exaltar algunos. Hermanos, lo primero que nosotros tenemos que conocer de nuestro Dios es que Dios es inmutable. Nuestro Dios es inmutable. Todos sus caminos son inmutables. ¿Sabes qué significa inmutable? Que Dios no puede incrementarse en nada y no puede disminuir en nada. Dios permanece igual. Dios no experimenta modificación. Dios no cambia de manera de pensar, de planes, de acciones, porque es su naturaleza. Su naturaleza, la naturaleza de Dios es que Dios es inmutable. Dios no cambia de pensar. Dios no puede incrementarse. Dios no puede ser más inteligente o menos inteligente. Dios no cambia. Dios no cambia. Mire lo que dice la palabra de Dios de Él mismo. Dice el libro de Números, capítulo 23, versículo 19.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Malaquías 3:6. Miren lo que dice Malaquías 3:6. Porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. A nosotros se nos hace difícil entender que nuestro Dios es inmutable. ¿Por qué se nos puede hacer difícil? Bueno, porque yo no soy el mismo de hace 10 minutos. Yo no soy el mismo. Tengo 10 minutos en mi vida más que, al menos más viejo. La barba puede ser que esté un poco más gris. Nosotros cambiamos constantemente. Nosotros cambiamos. Comenzamos una etapa de niñez y vamos madurando y vamos creciendo hasta que llegamos adultos. Y seguimos creciendo y seguimos cambiando y seguimos cambiando. Y a veces nosotros hoy podemos pensar de una manera y mañana entender que estábamos mal y cambiar de nuestra manera de pensar. Y nosotros a veces entendemos que Dios es así y se nos olvida que Dios es inmutable. Dios no cambia de manera de pensar. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. No es como nosotros. No es, nuestro Dios no es igual que nosotros. J.I. Packer dijo, la inmutabilidad de su carácter es la que garantiza que cumplirá las palabras que ha dicho y los planes que ha hecho. La inmutabilidad de su carácter. Nuestro Dios es inmutable. La palabra de Dios dice que en Él no hay sombra de variación. Si vemos la escritura nuevamente, versículo número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. ¿Ha hablado y no lo cumplirá? En otras palabras, Moisés escribiendo el libro de Números le está diciendo al pueblo, cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Dios es inmutable. Dios no cambia. Él no experimenta ningún tipo de cambio porque su naturaleza es inmutable. El pueblo de Israel no sabía eso, o lo sabía, pero nunca creyó en eso. ¿Saben qué otro atributo tiene nuestro Dios de los muchos? Y lo estoy diferenciando, pero no, en realidad en su ser no es que Él es verdad un tiempo y inmutable otro tiempo, sino que todos sus atributos están entrelazados. Su amor es santo, su justicia es amorosa, todos los atributos de Dios están entrelazados. Los estoy separando solamente para entender. Otro atributo de Dios que el pueblo, que nosotros tenemos que siempre tener en mente, es que Dios es verdad. Dios es verdad. Dios no tan solo es verdad, Dios dice la verdad siempre. Nuestro Dios dice la verdad siempre. Satanás le dijo a Adán y a Eva, Dios te mintió. Satanás inculcó en el pueblo de Israel, Dios te mintió. Dios te dijo que no guardes comida para el otro día porque Él te iba a sostener, pero ¿sabes qué? Dios te mintió. Constantemente, Dios te mintió, Dios te mintió, Dios te mintió. Ellos no conocían la majestuosidad de nuestro Dios y nosotros también, para no caer en las mismas tentaciones que ellos, tenemos que conocer la majestuosidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es inmutable y nuestro Dios es verdad. Hebreos capítulo 6, versículo 17.
Hebreos 6:17. Hebreos 6:17. Y si usted busca su Biblia, tiene su Biblia, búscala y marque ese texto. Lo citamos hace unas semanas atrás. Miren lo que dice Hebreos 6:17. De la misma manera Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos las promesas, la promesa, la inmutabilidad de su propósito, la inmutabilidad, la imposibilidad de que sus propósitos cambien, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales, escuche bien y marque eso, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como un ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Analiza el versículo 17. El versículo 17 lo voy a leer y entendamos, pueblo de Dios, entendamos esto. De la misma manera Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos la promesa de la inmutabilidad de sus propósitos, interpuso un juramento. Nuestro Dios, para que los herederos, aquellos que han creído en Cristo, estén más confiados. Él no tiene por qué hacerlo. Pero para que los herederos, miren lo que dice, deseando mostrar más plenamente a los herederos. Dios con decirlo es suficiente, pero Él decidió no tan solo decirlo, sino para que nosotros tengamos una seguridad, aquellos que hemos creído en Jesús, que es la promesa, para nosotros tener una seguridad más fortalecida en nuestra vida, por causa de nosotros, Él interpuso un juramento. Él le juró a Abraham: y te bendeciré. Otro pasaje dice que Dios, no teniendo alguien por quien jurar más grande que Él mismo, juró por sí mismo y dijo: de cierto te bendeciré. Dios no tiene que jurarnos nada. Él lo hace con el propósito de que nosotros, sus herederos, no caigamos en las tentaciones de Satanás, en la tentación que cayó Adán y Eva, entendiendo que Dios es mentiroso, en las tentaciones que cayó el pueblo de Israel en el desierto, entendiendo que Dios es mentiroso, la tentación que intentó llevar al mismo Dios a que pensara que Él mismo es mentiroso. Dios nos dejó su palabra. Y su palabra dice que Él ha interpuesto un juramento, la cual es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Y si Dios dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Dios no miente. Eso es un juramento. Él juró eso. Él juró eso por sí mismo. Nosotros no estamos acostumbrados a conocer la grandeza de nuestro Dios o a reflexionar en la grandeza de nuestro Dios. No hay tal adjetivo para la perfección. No se puede decir, Él es el más... ¿Cuál es la diferencia? Eso lo escuché de Alfred Pro. ¿Cuál es la diferencia en decir, Él es perfecto o Él es el sumo perfecto? ¿Hay alguna diferencia en el carácter de la persona cuando decimos Él es perfecto o Él es el sumo perfecto? No, es lo mismo. Porque una persona perfecta ya es perfecta. No puede incrementarse, no puede disminuirse. Ese es nuestro Dios.
inmutable en todos sus caminos, dice la Biblia. Y Él es verdad. Jesús no dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No tan solo recuerden eso que Él dijo, sino recuérdese a quién se lo dijo. Se lo dijo a un grupo de discípulos. A un grupo de discípulos que Él le acababa de anunciar que iba a morir. Y ese grupo de discípulos se entristeció porque entendieron que si Jesús moría, ellos quedaban perdidos. Y fue a ellos, y con el propósito de que su corazón se animara, Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ustedes han creído en mí. Tenemos que conocer o reflexionar cada día en la grandeza de nuestro Dios. Hermanos, versículo 18 dice: a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos y echando mano de la esperanza, no de las esperanzas, sino de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Esa esperanza no es una cosa, esa esperanza es una persona, es Cristo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. La razón por la cual el autor de los Hebreos está diciendo que Dios no miente es para animar a los cristianos de que ellos que están en Jesús pueden estar confiados en Jesús. Un autor, Ryrie, dijo esto: sus promesas nunca pueden romper. Sus promesas nunca se pueden romper o quedarse sin cumplir. Y la Biblia, que es su palabra, tiene también que ser infaliblemente verdad. Hermanos creyentes que estamos aquí, todavía no he terminado, pero si algo se tiene que quedar en sus mentes hoy y en mi mente grabados como alguien que coja un cincel y escriba en nuestro corazón, aunque bote sangre ese corazón, son estas palabras: Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Dios no miente. Otro atributo de Él, y este es el último. Podríamos estar días completos aquí. Es que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no tan solo es inmutable, Dios es verdad y Dios es fiel. ¿Sabe qué significa que Dios es fiel? Dios mantiene todas sus promesas. Debido a su capacidad y poder ilimitados, nunca, esto lo dice Erickson en un libro de teología, define fidelidad como esta: debido a su capacidad y poder ilimitados, nunca puede comprometerse a hacer algo que sería incapaz de hacer. Usted sabe que hay muchas personas que siempre dicen: oye, ¿por qué es que este le dice que sí a todo? ¿Usted sabe eso? ¿Conoce gente así? Que le dice que sí a todo y que sí a todo y después termina mal con todo el mundo. Todo el mundo. ¿Conoce gente así? No quiero codazos, gracias a Dios que yo estoy aquí arriba. Es que el problema de nosotros es que nosotros concibimos a Dios reflejándonos en Él.
¿Qué quiero decir con esto? Que como nosotros somos pecadores y nos comprometemos a cada rato y lamentablemente muchas veces fallamos, creemos que Dios es igual. Dios nunca se va a comprometer a algo que su soberanía no lleve al cumplimiento. Dios nunca va a decir algo que su soberanía no cumpla. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir, porque esa es su naturaleza. Nuestra naturaleza es una naturaleza lamentablemente pecaminosa. La de Dios es una naturaleza santa. No hay en Él pecado. Y si Él dice que Él es fiel, es que Él dijo, lo que yo prometí lo voy a cumplir. Porque nunca voy a decir algo que mi soberanía no pueda lograr y conquistar. Y el pueblo de Israel tenía que reflexionar en eso. En el desierto, el pueblo de Israel tenía que reconocer que Dios es fiel. Si nosotros analizamos, va a salir en las pantallas, Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, recuerden que cada tentación de Satanás y cada respuesta de Jesús hacía énfasis en el pueblo de Dios en el desierto. O sea que para entender, como lo hemos dicho antes, para entender la tentación de Jesús en el desierto, tenemos que estudiar el pueblo de Dios en el desierto. Yo quiero que Éxodo capítulo 6, miren cómo comienza Éxodo capítulo 6. Miren esto. Dice, respondió el Señor a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón. A mí me hubiese gustado escuchar esa conversación. Porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor, yo soy el Yahvé. Yo soy, esa palabra yo soy es la misma que utiliza en el capítulo 3 para decir yo soy el autoexistente, no hay nadie como yo. Yo soy el Señor. Versículo 3, la clave. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, Jehová, Yahvé, no me di a conocer a ellos. Versículo 4, y si usted quiere lo puede marcar. Versículo 4 dice, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. ¿Hacía cuánto que Dios le había dado esa promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob? Ellos tuvieron más de 400 años en Egipto. Quizás no sé cuántos años, 500 años, 600 años, no sé. Pero cuando Dios va a sacar al pueblo de Egipto que estaba preso en Egipto, Dios aclara y dice, dile al faraón que yo voy a sacar a mi pueblo a la fuerza. ¿Saben por qué? Dice Dios, porque yo hice un pacto. Yo hice un juramento con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y yo le dije a ellos que yo le iba a dar la tierra a su descendencia. Yo le juré a ellos que le iba a dar la tierra. Y yo soy fiel. Y si yo dije a ellos que le iba a jurar, que le juré que le iba a dar esa tierra, yo se la voy a dar. Y por eso el pueblo de Dios salió de Egipto. Porque Dios es fiel a sus promesas. Y después dice, por tanto, dice, y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados. Me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, en otras palabras, dile a mis hijos, yo soy Jehová, yo soy el autoexistente. Yo sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y los libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios,
y los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy Jehová. Vuelve a dar la promesa y vuelve a decirle al pueblo: ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios, porque yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que así iba a ser. Y aunque pasaron muchos años, yo soy fiel a mis promesas. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Mire lo que dice el próximo versículo. Versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dureza de su cerviz o de servidumbre. Nuestro desánimo no viene por causa de Dios, viene por causa de nuestra dureza de corazón. Nuestras preocupaciones no vienen porque Dios no ha demostrado su fidelidad, viene porque nosotros hemos tenido nuestros corazones endurecidos. Y uno de los salmos dice: si escuchad hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nuestra falta de fe, nuestra desconfianza, y miren que estoy diciendo nuestra, no estoy diciendo su desconfianza, nuestra desconfianza, no viene porque Dios no ha demostrado su fidelidad. Dios ha demostrado su grandeza. El mundo ha querido sacar la grandeza de Dios, aún desde la creación. Han querido sacar al único ser que es perfecto, inventándose lo que es la evolución y inventándose toda esa clase de cosas. ¿Por qué? Porque quieren eliminar la grandeza de Dios. Hermanos, no caigamos en eso. La ciencia dice, una ley científica, que nada sale de la nada, que toda causa tiene un efecto. La ley de la causalidad, dice la ciencia. Cuando usted escucha a estos grandes científicos diciendo que el mundo tiene millones y millones y millones de años, está bien. Ellos dicen eso. El problema es este. Ok, no importa los millones y millones y 10,000 millones que tú quieras ponerle, ok. ¿De dónde salió el mundo? ¿De dónde salió? Porque es que nada sale de la nada. Es una ley que ustedes tienen como científicos. ¿De dónde salió? No, que dos átomos se encontraron y explotaron. Está bien, tú lo quieres poner como dos átomos de una explosión. Lamentablemente vimos una explosión en Beirut y no salió nada bonito de esa explosión. Lamentablemente. Porque de las explosiones no sale nada bonito. Ok, pero puede que dos átomos se encontraron y explotaron. Ok, ¿de dónde salieron los dos átomos? Aún la lógica de la creación, entiendan que sean dos átomos o dos, lo que sea, tuvo que haber habido alguien que lo creara. Alguien que no esté limitado por tiempo y espacio y que sea todopoderoso, que pudiera crear antes de todas las cosas. Así que cuando miramos la creación, aún podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Porque ni aún son dos cosas, y eso lo digo Alcis Sproul, son dos cosas. O Dios lo creó o la magia existe de verdad. Porque la magia es la única que puede crear cosas de la nada. Y todos nosotros sabemos que la magia es ilusión. No hay otra opción. Dios creó la tierra. Un ser diferente y por encima en autoridad y dominio puede crear algo. Aún lo que nosotros vemos la grandeza de nuestro Dios. ¿Por qué Jesús se mantuvo fiel en esas tentaciones? Porque Él es Dios. Él conoce su grandeza. Él conoce su carácter. Él sabe que Dios no va a decir algo y va a estar mintiendo. El resto de la humanidad
ha caído constantemente en eso. Hermanos, tenemos que entender nuestras dudas no tienen que ver con Dios. Nuestras desesperaciones económicas, nuestras desesperaciones en momentos de dificultad, no tienen que ver con Dios. Tienen que ver con nuestros corazones que están duros. Dios es inmutable. Dios es verdad. Dios es fiel. Por tal razón, dudar de Dios es una ofensa seria en las Escrituras y trae consecuencias. ¿A usted no le ha pasado que usted dice la verdad en algún momento y nadie le cree? ¿A usted no le molesta eso? Hay veces que decimos 100 embustes y nos molesta. Nos molestamos cuando decimos una verdad y no nos creen. Bueno, crea fama y acuéstate a dormir, ¿verdad? Pero cuando uno está diciendo la verdad y está ahí entregado en la verdad y no le creen a uno no sé cómo que se molesta y dice, oye, pero si te estoy diciendo la verdad. Dios nos está diciendo la verdad. Dios dijo, no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios dijo, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Dios dijo, nunca los desampararé ni nunca los abandonaré. Son promesas, son juramentos de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La Biblia dice, vamos a tener con qué comer, con qué vestir y dónde vivir. Son promesas de Dios. Dudar de ellas es una seria ofensa en las Escrituras y trae consecuencias. Que Adán y Eva dudaran de Dios trajo la consecuencia del pecado, de la muerte. Dice 1 Corintios 10 que los que tentaron y dudaron de Dios murieron en el desierto. Fueron destruidos. Hermanos, nosotros que somos el pueblo de Dios, tenemos que estar conscientes de quién es nuestro Dios. Pero yo quiero traerle otro aspecto de la duda. La duda es pecado. La duda trae consecuencias. Pero yo quiero que nosotros veamos, por último, que dudar de Dios quebranta su corazón. Dudar de Dios quebranta su corazón. Mire lo que dice el Salmo 78, 40 al 43. Miremos el corazón de Dios ante la duda, ante nuestra desesperación por las cosas cotidianas. Dice el Salmo 78, 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? En el desierto. Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día en que los redimió, los compró del adversario. Cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. A veces nosotros solamente vemos que vamos a ser castigados por la duda.
Y ciertamente tendremos consecuencias por dudar de nuestro Dios. Aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos recibido a nuestro Señor como Salvador y que es el gobernador de nuestros corazones, sí tendremos consecuencias porque es dudar de Dios. Pero esto es un antropomorfismo. Antropomorfismo significa es cuando Dios utiliza lenguaje humano para que nosotros podamos entender lo que Él está sintiendo. Por ejemplo, los Salmos dicen que Él nos cubrirá bajo sus alas. Dios no tiene alas, eso es un antropomorfismo. Es un lenguaje humano para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos. Aquí lo que el texto está diciendo es, cuando el pueblo de Dios se rebela contra Dios y desconfía de Dios, entristecen el corazón de Dios. Afligen al santo. Afligimos a aquel que nos compró en la cruz del Calvario. Afligimos a aquel que ha demostrado su poder, que le dijo a Adán y a Eva y a Satanás en Génesis 3:15, Satanás, tú trataste de poner en enemistad a ellos, al hombre y a la mujer contra mí, pero él y yo vamos a estar unidos. La enemistad va a ser entre tú y yo. Tú y yo vamos a batallar. Tú me vas a herir en la pierna y yo te voy a aplastar la cabeza. Eso es una promesa de Dios. Y Dios fue fiel a su pacto y levantó, y después que Caín mató a Abel, y ahí se acababa la descendencia. Y ahí entonces la promesa de que algún día vendría el Mesías se acabó, porque Abel murió. ¿Y qué hizo Dios? Levantó a Set. Y de Set salió la descendencia. El pueblo en Génesis capítulo 6 se desbandó. El corazón del hombre era de continuo al mal. Pero Dios había prometido un Salvador. Y levantó a Noé y lo salvó por gracia, por regalo, porque Noé merecía la misma muerte que los demás. Y seguimos hasta Abraham. Y Dios le había prometido a Abraham que en Isaac iba a ser la descendencia. Y Dios lo prometió. Y cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ¿cómo era eso posible? ¿Saben por qué? El autor de los Hebreos, en el capítulo 11, nos dice que Abraham sabía que Dios tenía poder para levantar a Isaac de los muertos. La fe de Abraham estaba en Dios. Mucha gente piensa que solamente la fe de Abraham fue que él fue a sacrificar a su hijo. No, la fe estaba, en Hebreos capítulo 11 nos dice que Abraham estaba seguro que Dios le había prometido que en Isaac iba a ser la descendencia y que Dios no miente y que si iba a ser en Isaac y Dios le estaba pidiendo que lo sacrificara. Abraham sabía que Isaac, que Dios iba a resucitar a Isaac porque Dios le había prometido que era en Isaac y Dios no miente. Y de Isaac salió la descendencia. Y Dios había prometido que iba a ser descendencia de un rey de Judá. Que iba a ser el león de Judá. Y aunque las 12 tribus, las 10 tribus se desbandaron, Dios preservó 2 tribus, Benjamín y Judá. Porque Dios había prometido que la salvación venía de Judá como el león de Judá. Y cuando el pueblo abandonó a Dios, cuando el pueblo abandonó a Dios, el pueblo de Israel fue cautivo y esas 2 tribus abandonaron a Dios igual. Las tribus que Dios cuidaba y que las protegía abandonaron a Dios. Y Dios le dice en Jeremías, capítulo 2, le dice, yo me acuerdo cómo ustedes me servían en el desierto. Yo recuerdo cómo ustedes eran conmigo. ¿Qué mal hice yo para que ustedes se alejaran de mí?
A veces nosotros vemos a nuestro Dios solamente un Dios que está con una correa esperando a que nosotros nos portemos mal o desconfiemos de Él para Él entrarnos a cojeazos. Y a veces vemos a Dios como un Dios juez solamente. No, Dios es un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable, pero que cuando Él ve que sus hijos desconfían de Él, cuando Él ve que sus hijos, los que fueron comprados con su sangre, están pasando dudas en esta vida, el corazón de Dios se duele porque Él ha demostrado una y otra vez, más de 1000 veces, que Él es fiel y no miente. Y cuando Él ve que sus hijos están llenos de duda, que para nosotros la duda es algo normal, pero para Dios no, porque para Dios la duda es dudar de su carácter y de su naturaleza, que es inmutable, que es verdad, que es soberano. Cuando Él ve a sus hijos así, su corazón se entristece y su corazón se duele. Así que, hermanos, esta tentación nos muestra que Jesús salió victorioso, que Jesús fue a la cruz. Vimos el primer round, lo ganó. El segundo round lo ganó. El tercer round lo ganó. Y esa victoria sobre Satanás fue puesta en nuestra cuenta. El cuarto round, la cruz del Calvario, también la ganó. Él lo ha hecho todo por nosotros. Lo único que Él ha dicho es: no caminen por la vista, caminen por la fe. Uno de los textos que más se repite en las Escrituras, usted lo conoce muy bien. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Nuestra fe esté puesta en Dios. Y si hay alguien que está aquí o nos está viendo que no es creyente, el mensaje de Satanás es el siguiente: confía en ti mismo. Dale. El mensaje de Dios es: separados de Jesús, nada podéis hacer. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón al Señor. Reconoce que no te puedes salvar a ti mismo. Ese es un mensaje de Satanás. El creyente verdadero es aquel que reconoce, número uno, que es pecador y que solamente Cristo puede perdonar sus pecados. Y nosotros, hermanos, los creyentes, recordemos las palabras de Jesús. Jesús dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra fidedigna que sale de la boca de Jehová. Jehová lo ha dicho y no lo hará. Hermanos creyentes, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos nosotros mismos los que nos hace vencedores. Es Dios el que nos hace vencedores. Es creer en Jesús el que nos hace vencedores. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Último pasaje y con eso nos despedimos. Hebreos 13, 8 dice, de la Nueva Traducción Viviente, y que nunca se nos olvide este pasaje, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que, versículo 9, no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de las reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quien las siguen. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado. Y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió
fuera de las puertas de la ciudad, en el Calvario, para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Fue la sangre de Jesús la que nos santificó. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de adoración, alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Satanás pedía que Jesús le adorara y que fuera leal a él. Este texto nos dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Su sangre nos santificó, su sangre nos salvó, así que ofrezcamos una continua adoración única y exclusivamente a Dios. Nunca nos arrodillemos frente a las preguntas de Satanás y frente a los ofrecimientos de Satanás. Solamente adoraremos a Dios y solamente seremos leales a aquel que nos compró con su sangre. Porque hemos comprendido que el que prometió las cosas las cumplirá. Porque Él es Dios. Él es inmutable. Él es verdadero y Él es fiel. La palabra de Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Oremos. Padre, te damos la gloria y el honor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has enseñado hoy cómo permanecer firmes en ti. Padre, gracias por ir al desierto. Gracias porque el Espíritu llevó a Jesús al desierto a ser tentado. Porque para poder morir en nuestro lugar teníamos que verlo allí. Gracias, Padre. Porque aunque Adán dudó de tu carácter, Jesús se mantuvo firme. Y aunque el pueblo de Israel una y otra vez te tentaron, una y otra vez pidieron demostraciones de tu grandeza, habiendo visto que tú los cubrías de noche con una columna de fuego, habiéndote visto que tú los cubrías de día con una columna de nubes. Padre, tú hiciste milagro tras milagro, las plagas, el mar abierto, la nube, la columna, la protección, el pan, el maná. Todo el tiempo tú estuviste mostrando tu gloria, pero los corazones endurecidos de ellos te tentaban a cada momento. Padre, gracias, porque en Jesús vemos la obediencia. Y por esa obediencia murió por nuestros pecados. Porque esa santidad que demostró en ese desierto y el resto de su vida fue puesta en nosotros. Y nosotros pusimos sobre Él todos nuestros pecados. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes, conociendo tu carácter. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú dijiste en tu palabra que nosotros somos tu pueblo y que tú eres nuestro Dios. Tú dijiste en tu palabra que tú no nos dejaste huérfanos, sino que dejaste al Espíritu Santo, que es el que hoy está en nosotros. Y tu palabra dijo que tú te fuiste a los cielos a preparar morada para nosotros, de donde mismo volverás a rescatar a tu pueblo. Y gracias, Señor, porque eso fue un juramento.
Y así como tú llegaste el tiempo donde levantaste a Moisés y le dijiste al pueblo, yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que le iba a dar la tierra y yo cumplo mis promesas, así algún día veremos el cielo que se va a pintar de negro y escucharemos la trompeta y te veremos a ti descendiendo en un caballo blanco y en tu muslo y en tu frente dirán, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos seguros de eso porque tú cumples tus promesas. Tú no eres hijo de hombre para que te arrepientas, ni eres mentiroso. Tú siempre cumples tus promesas. Así que, Señor, que esas promesas y esa promesa que es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria, nos ayude en nuestro diario vivir. Fortalécenos, Señor. Fortalece al hermano Don Camilo en esta situación difícil. Fortalece a cada uno de los hermanos que hoy más que nunca necesitaban que tú le hablaras a su corazón y le mostraras que tú eres un Dios fiel y que tú eres un Dios que siempre cumple tus promesas. Gracias, porque hoy tu palabra ha llenado nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. A los hermanos que nos ven a través de Facebook Live, que el Señor les siga bendiciendo y nunca dudemos de la grandeza de nuestro Dios. Dios les bendiga.